Muy bien, ahora nos disponemos para el acercamiento a la palabra del Señor. ¿A cuántos de ustedes les gusta ser aprobados y reconocidos? Amén. Todos. La aprobación es una acción que nos gusta, ¿sí? ¿Sabe que nuestro actuar en la vida está condicionado por nuestras expectativas de aprobación? Normalmente, si esperamos ser aprobados en algo, por ese algo funcionamos. Entonces, la tarea que nos colocan, la misión que nos encomiendan, las relaciones, o sea, siempre estamos moviéndonos en términos de ser aprobados. Pero, ¿de quién realmente? ¿Qué es lo que realmente nos preocupa en el fondo de ser aprobados por quién? ¿O de quién? Oscar, claro, por Dios, ¿cierto? Claro. Pero entonces, realmente, ¿es así que nos movemos realmente? El apóstol Pablo, si ustedes se acuerdan, escribiendo a los Gálatas decía: ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O me esfuerzo por agradar a los hombres? Si yo estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Entonces hay que revisar cuál es nuestra expectativa de aprobación. El mismo apóstol Pablo, escribiendo al discípulo Timoteo en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, por ahora, miramos en el capítulo 2, el verso 15, una frase del verso 15, segunda Timoteo 2:15, dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero, o como obrero aprobado. Y estaba pensando, antes de entrar en el texto de lleno, en la palabra obrero. ¿Qué significa la palabra obrero? Alguien que labora, que trabaja, ¿sí? Pero ¿qué estatus tiene el obrero? Raso. ¿Cuántos de ustedes quieren ser obreros rasos? Prefieren la gerencia, puesto más alto. Creo que a veces la palabra usa términos que nos ayudan a mantener el perfil bajito, para no andar como ilusionando mucho. Y pensaba en algo que yo creo que mirando la iglesia de hoy se ha perdido. Yo creo que en la iglesia de hace 30 o 40 años había más obreros que en la de hoy. En la de hoy hay como un poquito más de, no me refiero ya en el término laboral, sino en el término de compromiso, de funcionamiento como iglesia. La iglesia anterior, sobre todo, no más es uno mirar la etnología para darse cuenta. La etnología de la iglesia de hace años era trabajar, luchar, batallar por la causa. La etnología de hoy es el Señor que me trata suave, el Señor, es como muy... Que le damos todo. O sea, ya no es para obreros. Pero la sola ideología refleja lo que la iglesia siente, lo que la iglesia quiere. Había un himno, o hay un himno todavía, que es trabajar, trabajar y orar. Dice: yo anhelo trabajar para el Señor. Dice: el que quiera trabajar, hallará también lugar en la viña del Señor. La viña es tan amplia que hay espacio para todos los obreros. Y una estrofa dice: anhelo ser obrero de valor. Y en la iglesia cantaba eso con unas ganas, con un gusto. Parece que la ideología refleja que no queremos ser obreros. Pero ser obrero del Señor es un honor. Y somos llamados, y no están dedicando solamente a los pastores o a los que dedican su tiempo medio, sino que se dedica a
la comunidad. Yo creo que de pronto podemos, de pronto se molesta, de pronto es como la colmena, ¿cierto? Hay obreros y hay záñanos. Pero nos está llamando a ser obreros aprobados. Antes de hablar del perfil del obrero aprobado, el capítulo 2 de 2 Timoteo que hemos tomado, vamos a mirar primeramente, vamos a mirar como base de trabajo los versos 14, del capítulo 2, 14 al 26. Dice así: recuérdales esto, encargándoles solemnemente en la presencia de Dios que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha y lleva a los oyentes a la ruina. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Evita las palabrerías vacías y profanas, porque los dados a ellas conducirán más y más a la impiedad, y su palabra se extenderá como gangrena, entre los cuales están Himeneo y Fileto, que se han desviado de la verdad diciendo que la resurrección ya tuvo lugar, trastornando así la fe de algunos. No obstante, el sólido fundamento de Dios permanece firme, teniendo este sello: el Señor conoce a los que son suyos, y que se aparte de la iniquidad todo aquel que menciona el nombre del Señor. Ahora bien, en una casa grande no solamente hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos para honra y otros para deshonra. Por tanto, si alguno se limpia de estas cosas, será un vaso para honra, santificado, útil para el Señor, preparado para toda buena obra. Huye pues de las pasiones juveniles, de las seniles y de todas, y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que invocan al Señor con un corazón puro. Pero rechaza los razonamientos necios e ignorantes, sabiendo que producen altercados. Y el siervo del Señor no debe ser rencilloso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, corrigiendo tiernamente a los que se oponen, por si acaso Dios les da el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad, y volviendo en sí, escapen del lazo del diablo, habiendo estado cautivos de él, para hacer su voluntad. Dios bendiga su palabra. Entonces, en este párrafo que hemos leído, encontramos algo así como unas características, un perfil del obrero aprobado. Pero en la primera parte del capítulo, antes de hablar de esas características, el apóstol Pablo dice algunas cositas interesantes. La primera de ellas es que el obrero aprobado, o el discípulo aprobado, si queremos usar mejor, va a pasar por sufrimientos. Dice: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Sabemos que en la proclamación del Evangelio hoy ha sido quitado, o gradualmente ha sido siendo quitada este aspecto de hablar que el Evangelio hay que sufrir. Ya se proclama un Evangelio sin sufrimiento. El apóstol dice: sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y luego usa unas figuras de aprobación. Usa la figura del soldado leal que no se enreda y agrada a su superior. O sea, el soldado siempre está esperando ¿qué? El reconocimiento de su superior en cualquier misión que se le encomiende. Habla del atleta que compite con respeto por las normas, también en pos de su galardón. ¿Sí? O sea, el atleta que es disciplinado, que se esmera, ¿sí? Que se gana 7 Tours de Francia y luego dice que está dopado.
como el señor Armstrong. Entonces, realmente es la figura de que limpiamente se gana ese premio. O también habla del labrador que trabaja arduamente para recibir el fruto. La aprobación del labrador, ¿cuál es? Cuando le compran la cosecha, cuando se la compran, muy bonita, esta es, ahí, y se fui a probar. Entonces, el apóstol nos quiere animar a que empecemos en una aprobación que sí vale la pena. Es la aprobación, el reconocimiento de Dios. Un obrero, un discípulo aprobado por el Señor. Y me parece muy pertinente, porque el concepto de aprobación hoy, en medio aún de la iglesia, ha cambiado mucho. Y solo básicamente nos dice tres cosas: el perfil para ser el obrero aprobado. La primera es que el obrero aprobado debe ser un delineante preciso y fiel de la palabra. Y yo veo mucha gente liderando y sirviendo en muchas iglesias con un desconocimiento tremendo de lo que es realmente la palabra de Dios, con conceptos denominacionales, con conceptos eclesiales, con conceptos de líderes, pero no con la palabra de Dios como fundamento. Aquí dice, es decir, usa varias palabras, me llama la atención. En la versión que usamos más, que Reina Valera, dice que traza bien la palabra de verdad. Otras dicen que interpreta, que analiza y expone, que maneja con precisión, lo vimos aquí en las Américas. Y otra dice que se abre camino hacia la verdad. Una característica del obrero aprobado es que sea un delineante preciso de la palabra de Dios. Hay obreros aprobados y obreros no aprobados, y la diferencia la establece el trato o el uso que le dan a la verdad. El buen obrero traza bien, el mal obrero no da el blanco. Como dice ahí, los personajes se desvían de la verdad. Entonces, para poder ser ese delineante preciso, también le dice los consejos. Dice: evita contiendas y razonamientos necios. En muchas partes el apóstol Pablo dice: este es el evangelio, predico a Cristo y a este resucitado, 4 o 5 palabras, y no requiere de discusiones ni peroratas teológicas, sino preciso, la verdad, y no entrar en contiendas ni en razonamientos necios. Yo creo que la iglesia en general ha vivido momentos de mucha controversia, de mucha contienda. Hay que seguir proclamando el evangelio y no entrar en contiendas que nos llevan a la ruina, crean desconcierto. No aprovecha. Entonces, no contiendas para no perder el tiempo en aquello que no aprovecha. El obrero que traza bien la palabra de verdad distingue muy bien entre la especulación y la revelación. Hoy en día hay mucha especulación que es presentada como si fuera revelación, pero no es revelación. Ahí el apóstol hace mención de 2 hombres, 2 preciosos nombres, Himeneo y Fileto. ¿Está buscando un nombre maldito? 2 nombres bien lindos. Hasta lo que hacían era feo. Dice que se desviaron de la verdad, en ese caso, en ese momento, diciendo que ya la resurrección había pasado, y crearon confusión entre los hermanos. Dice que la confusión se transmite como una infección doctrinal. Entonces, la tarea del obrero aprobado es trazar bien la palabra. Podemos volver un momentico al capítulo 1, verso 14, cuando está hablando también en consejos a Timoteo, dice: guarda mediante el Espíritu Santo que habita en nosotros el tesoro que te ha sido encomendado. ¿Cuál es el tesoro? La palabra. Muy bien. Entonces, lo primero es que debe ser un delineante preciso y fiel. Lo segundo es que debe ser un utensilio limpio. Él usa una ilustración ahí de que en una casa hay muchas clases de utensilios, no son usados para
asuntos honrosos, la vajilla especial para cuando viene la visita, ¿no? Y el pocillo desorejado para nosotros. ¿Cuánto les toca tomar el chocolatino del pocillo desorejado? El tenedor hueco. Entonces dice que hay instrumentos utensilios en la casa que iban para honros. Unos se sacan con la visita, otros se esconden, ¿cierto? Entonces ahí dice que nosotros tenemos que ser como un utensilio limpio para un uso honroso. No es para cualquier uso, es para servirle al Señor. Por eso dice que si aparte de iniquidad, todo aquel que menciona el nombre del Señor. Y le dice, o nos dice que para ser utensilios limpios, huye. Huye. ¿De qué? Notan que la versión ya también dice semillas. Las pasiones van desde la juventud hasta la vejez. Pero dice huye, pero también dice sigue. Es una dinámica completa, ¿cierto? Entonces solamente es huir del asunto. La mejor manera de huir es seguir en pos de otras cosas. Es decir, si se ocupa en el bien, si persigue lo que dice ahí, si persigue la justicia, la fe, el amor y la paz, entonces tiene un resultado completo. Y simplemente se dedica a evitar, algún día deja de evitar. Entonces la mejor manera de huir es seguir. Y dice el verso 21, el que se limpia será. ¿Será qué? Vaso para honra, santificado, útil para el Señor y preparado para toda buena obra. Entonces ese es el segundo aspecto, o sea, la búsqueda de la santidad, porque servimos a un Dios santo. Todos luchamos con el asunto. No se sienta que es menos porque tiene luchas. Todos tenemos luchas en el área. Y solo terminarán el día que Dios nos llame, el día que Cristo venga. Pero me está diciendo que podemos y contamos también con el Señor en medio de esas luchas. El tercer aspecto de lo reprobado es siervo. Siervo. Mire y verá que son tres palabras que son como la antítesis de lo que propone. La palabra ha sido rebajada. La limpieza de la moralidad ha sido rebajada. Y eso de ser siervo, no, eso es mucha falta de, llamarlo una indignidad, ¿cierto? ¿No? Por eso muchos no pueden digerir el evangelio, porque esa palabra es como siervo, que es que esclavo. Hermanos, qué maravilla ser esclavo del amor de Cristo. Es una esclavitud que no queremos abandonar. La característica del siervo es que es humilde. Aquí dice que como es humilde, no es rencilloso, es amable para con todos, es apto para enseñar. Normalmente pensamos que el que es apto para enseñar es el que sabe mucho y se las saben todas. Bueno, hay que saber, eso se invita a indagar, a buscar la palabra, pero esa es una cualidad muy importante para ser aptos para enseñar. Ser enseñables. Ser enseñables. Porque siempre tendremos que aprender del Señor, de su palabra y de otros. Dice tierno para corregir. Es raro que el apóstol Pablo hable de ternura. ¿Cuánto es tan duro? Pero a veces el amor se manifiesta así. A veces quiere ser cortante y a veces se necesita que sea tierno. Y dice que el siervo, toda esta conducta del siervo tiene un propósito: el arrepentimiento de los oyentes, la libertad de los cautivos por el error. A ver si de alguna manera se consigue resultado. Realmente la obra de Dios
La obra del Espíritu acompañada del estilo del siervo. Entonces, hermanos, mire que no es tan largo, no son tantas cosas, 3 cosas sencillas, básicas. Sermón de 3 puntos, estilo stop. Delineante, preciso y fiel de la palabra, utensilio limpio y siervo del Señor. Entonces, podemos volver a mencionar lo que decía Pablo en Gálatas: busco ahora el favor de los hombres o de Dios, o me esfuerzo por agradar a los hombres. Si yo estuviera tratando de agradar a los hombres, coloquen un paréntesis, inclusive yo mismo no sería siervo de Cristo. En esa lista de agradar a los hombres estamos incluidos cada uno, que también invertimos mucho agradándolos a nosotros mismos. Entonces, hermanos, si nos entregamos sin reserva a la batalla, a la carrera de la labranza, como dice el apóstol al comienzo, podremos ver los resultados. Si trazamos la verdad rectamente, seremos aprobados. Si nos purificamos de lo vil, seremos vaso de honra, útiles al Señor. Si vivimos como siervos afables y no contenciosos, Dios nos usará como medio para que muchos se arrepientan, conozcan al Señor y sean libertados. ¿Les parece fácil? El Señor sabe que es difícil, ¿cierto? Por eso el primer versículo del capítulo dice: esfuérzate en la gracia. El primer versículo del capítulo 2, mírenlo, si quieren, ráyelo. O sea, todo lo que va a pedir es para que nos esforcemos en la gracia del Señor. O como dice una versión que me gustó mucho: cobra fuerzas con el favor de Cristo Jesús. O sea que nunca nos está demandando el Señor nada que sea imposible, y lo que llega al punto de imposibilidad le toca a Él. Que Dios lo bendiga, hermanos, y que de verdad anhelemos la principal aprobación. Recuerden, hay una aprobación final, ¿recuerdan? Suéñenla, deseenla, anhela con todo el corazón esa palabra final: ven, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Vivan por esa esperanza. Como decía, que Dios le bendiga.